Bueno, acabamos de escuchar el concierto de Danor Quinteros, con un lindo programa dedicado a Chopin y Rachmaninoff. Y aquí lo tenemos junto a Javier Kovacevic, que nos va a ayudar con las notas al programa. Hola Danor, felicidades por tu concierto, una vez Muchas más. gracias, muchas gracias. Oye, ¿no acaso se pronuncia Chopin en Polonia como la cosa de Chopin, Chopin? Chopin. Chopin, O Chopin. sea, es Chopin. Chopin, claro, claro, porque como tú sabes, las palabras en polaco son todas graves. Todas las Ah, palabras son graves. Entonces, todo lo que uno dice tiene la acentuación en la penúltima sílaba. Entonces, en este caso es Chopin. ya. Y cuando se escribe en polaco se escribe con SZ. Porque el SZ también es parecido al sonido que uno tiene en Schumann, es como un poquito más suave porque hay otra que es CZ, que es un poquito más dura, como una T entre medio. Pero en fin. Pero Chopin, sí. Ahora, después se declina Chopina y Friderica Chopina, etcétera, etcétera. Así que, bueno, Danor, como siempre, hacemos una pequeña biografía, a pesar de que seguramente el público ya ha visto varios de tus conciertos, pero hagamos una pequeña biografía y después te quiero preguntar una cosita también muy, muy interesante que espero no se me vaya. Cuéntanos un poquito de tu trayectoria brevemente. Claro, yo soy titulado de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Me titulé ahí como intérprete musical por ahí por el 2006. Luego eh, hice estudios en Europa, hice un programa de máster en la Escuela Superior de Música de Colonia, en Alemania, y también en la misma institución hice el Concertexamen, que es un título muy parecido a lo que en Estados Unidos se conoce como el Artist Diploma, que es un grado eh, netamente dedicado a la performance, a los conciertos, a exclusivamente clases de piano y muy poco de otros ramos. De hecho, es solamente piano. Si uno quiere hacer música de cámara es completamente opcional. Y finalmente terminé en Salzburgo, donde estuve un par de años haciendo un posgrado, más que nada para aprovechar de hacer concursos, hacer un poco más de conciertos. Eh, Como ustedes sabrán, hoy en día son muchos los pianistas en todo el mundo, la competencia es cada día más fuerte, hay mucha gente interesada en la música, lo cual por supuesto es excelente, pero al mismo tiempo uno tiene que pelearse un poco más las oportunidades y de esa forma han florecido mucho los concursos y también los cursos de verano, las clases magistrales, la oferta ahora es increíble. Y yo afortunadamente tuve la posibilidad de participar en varios de ellos y también hacer varios concursos, algunos con premios, algunos, bueno, en la primera ronda para la casa, como, porque concursos, digamos, son siempre impredecibles, o a veces uno está mejor preparado, o a veces no, pero fue una muy, muy buena experiencia para mí con la cual yo aprendí mucho. Bueno, es muy interesante comentar que tú, Danor, claro, tú dices que en algunos, pero en varios tuviste premios, así que no es menor. Y como tú bien dices, la competencia es cada vez más feroz. Además, la academia se ha desarrollado mucho, la academia como tal, digamos, o sea, los estudios superiores en Europa, por ejemplo, son de muy altísimo nivel, entonces los compañeros que se tienen son de muy alto nivel, ya incluso en los primeros años después en un posgrado o incluso en el pregrado. Oye, Danori, aprovechando el tema este de los concursos, me gustaría preguntarte para que nos cuentes un poco de una idea tuya que iba a florecer este año y que lamentablemente por la pandemia no pudo llevarse a cabo, pero yo tengo la esperanza que se realice apenas se pueda, que es el concurso Opus, que tú creaste y que va a tener la característica que se iba a llamar Opus 1, el primero, dedicado a un personaje, digamos, de la pianística nacional, y después iban a empezar los Opus 2, etcétera, y ojalá Opus 250 como
como los 250 de Beethoven este año. Ojalá tu concurso tenga muchos años de trayectoria. Cuéntanos un Así poquito de esperemos. esa idea. Bueno, como todas las cosas hoy en día hay mucha incertidumbre porque no sabemos cómo va a evolucionar y qué tan pronto la situación con la pandemia. Am, Hemos visto, por ejemplo, que hace poco el Teatro Municipal anunció una reprogramación, o sea, otra vez están cambiando la temporada del próximo año y eso que la anunciaron hace muy poco. Eso es uno de los ejemplos de que, bueno, uno tiene que estar siempre adaptándose. Y por lo mismo también con el concurso, eso complica mucho las cosas. Yo tengo todas las ganas, por supuesto, y la gente con la cual estoy colaborando también me han brindado su apoyo incondicional y quieren de todas formas echarlo para adelante. También yo he conseguido algunas otras alianzas para realzar un poco más el concurso. Pero la verdad es que por ahora todavía no sabemos completamente si se podrá hacer. Yo espero que sí. Las fechas a las cuales apuesto son un tanto posteriores, tal como este año pretendo hacerlo en vacaciones de invierno, que sería en el mes de julio. Pero bueno, estos son momentos de cambio importante porque están saliendo las primeras vacunas, eh, estamos a pies de una posible segunda ola y bueno, ahí está en nuestras manos prevenir que no sea algo de proporciones. Entonces, hay que tener mucha paciencia, seguir pensando en proyectos, seguir tratando de echarlos para adelante, pero hay una gran incertidumbre y eso por ahora no puede cambiar. Claro. Pero yo tengo todas las ganas y espero que se pueda llevar para adelante. Y eventualmente, si todo va bien, sería en el invierno nuestro del próximo año, ¿no? Sí, Perfecto. eventualmente. Claro, eventualmente y todo por confirmar. ¿Y has pensado en la opción online o más bien preferible atrasarlo aún más? Porque es bonito, digamos, el formato normal, digamos. Esta, Sí, yo he visto que se han hecho muchos concursos online, la verdad es que no me gustan mucho. No me gustan porque primero hay mucha desigualdad de condiciones, hay gente que tiene acceso a mejores pianos, mejores salas, mejores equipos, y a pesar de que eh, de todas formas la forma de tocar siempre es transparente y uno en cualquier forma de grabación siempre puede ver dónde está el talento, por decirlo así, o el mejor trabajo. Creo que igual no es ideal. eh, y la experiencia de ser jurado en un concurso online yo creo que también es distinta. Yo mismo eh, he visto algunos concursos por internet y la concentración, la inmersión en lo que está interpretando la otra persona no es la misma. Eh, También uno tiende a fijarse en otras cosas, se fija tal vez más en los errores, no tanto en la entrega del momento, porque aparte generalmente los concursantes si lo graban, eh, harán varias tomas, no sé, hay concursos donde, claro, uno toca en vivo desde la cámara y otros donde manda una grabación, pero no es mucho lo mismo. Y a pesar de que ver un concierto en línea está bien, y yo creo que eso sí funciona, un concurso es un poco distinto. Y yo, sobre todo para lanzar este concurso, prefiero mil veces que se haga en forma presencial, aunque no sea con público, pero y, y, no soy y, muy partidario de que sea y en línea. además pensando que como ya la vacuna se vislumbra que pudiese estar, entonces hay una opción de, digamos, de pensarlo como que eventualmente podría resultar en un mediano plazo, ¿no? El Claro, hacerlo pero todo depende porque la vacuna no es una poción mágica, o sea, uno no se inyecta y se acabó el virus, ¿no? Igual hay que tener prevención, la forma en que se van a administrar las vacunas será de cierta forma, por ejemplo, prioridad primero para el adulto mayor,
No sé si habrá que esperar mucho, habrá que esperar poco. Incluso con vacuna, yo creo que varios de los protocolos y de las restricciones se van a mantener. Entonces, hay que tener paciencia y ver cómo se desarrollan las cosas, porque están cambiando cada mes, entonces es muy difícil predecir en el momento. Y uno, por supuesto, espera el mejor resultado y el mejor pronóstico, pero hay que estar simplemente esperando un poco y seguir trabajando, pero muy atento a lo que viene. a merced de lo que la situación y la realidad permiten. Oye, pasemos a Javier Kovacic para que nos hable de tu programa y después comentamos otro poquito. Dale, Javier. Hola, hola Danor, hola Alex. Bueno, empecemos por Chopin. Hoy día tuvimos un vals y 3 nocturnos. Chopin es un compositor que se dedicó casi completamente a las obras para piano solo. Ya abandonó Polonia cuando cayó en manos de los rusos, tenía 20 años más o menos, y después se radicó en París. En esa ciudad encontró un público bastante sofisticado, que no buscaba solamente virtuosismo, sino que también esperaba una cierta profundidad, y ahí se sintió muy a gusto. No tardó en convertirse en un invitado de honor en las tertulias que organizaba la aristocracia, que tenían un ambiente bastante íntimo, privado, y como dije anteriormente, sofisticado, entonces era ideal para el estilo que fue desarrollando desde entonces. En estos palacios del siglo XIX era muy frecuente que se tocaran danzas, pero estilizadas, que no eran necesariamente para bailar, sino que era más bien una forma de entretenimiento, que combinaba la elegancia de la música de salón, pero también tenía toques de tradición popular. En este sentido, por ejemplo, Schumann dijo una vez que los valses de Chopin son más para almas que para cuerpos, o que son como poemas en los que el músico mira a las parejas bailando mientras piensa en otras cosas, más profundas. En realidad, esta descripción se ajusta bastante bien al vals en si menor opus 64 número 2, que tiene una combinación entre lo folclórico y lo melancólico, tiene melodías muy bonitas y sincopadas, está lleno de cromatismos muy expresivos. Y la sección intermedia, eso sí, es bastante más alegre y tiene un carácter que es más evidentemente de danza. Luego tuvimos nocturnos, que es otro género en el que Chopin realizó una gran contribución. El género lo concibió un irlandés, John Field, pero en realidad fue Chopin quien se encargó de consagrarlo y de hacerlo más complejo, de desarrollarlo, sobre todo a partir del acompañamiento, que en el caso de John Field era bastante sencillo. Estas piezas se llaman así porque son pensadas para tocarse en un ambiente nocturno, y ahí en un contexto de intimidad como el que describí antes. Duran en promedio 6 minutos y tienen mucho de bel canto italiano, que es célebre por tener melodías llenas de ornamentos y que flotan sobre un acompañamiento rítmico. La estructura generalmente suele ser como en las canciones A, B, A, o sea, hay una sección intermedia que puede ser contrastante, y en la sección A, cuando aparece por segunda vez, suele haber ornamentos o alguna variación, ya que la hace distinta a la primera vez. Generalmente puede ser más agitado o más virtuoso, están ornamentadas las melodías. El Opus 9 número 2 es una de las piezas más conocidas de Chopin. Tiene una atmósfera que es al mismo tiempo nostálgica, luminosa y tranquila, ¿ya? Es un trozo bastante fácil de escuchar y muy popular. El acompañamiento de la mano izquierda es bastante regular y tiene una sencillez que recuerda bastante al estilo de John Field. Y en la derecha, eso sí, Chopin aprovecha para exhibir su talento en el arte de hacer ornamentos en varias secciones. Luego tenemos el Opus 55 número 1, que durante mucho tiempo fue uno de los nocturnos menos tocados de Chopin. Posiblemente porque es bastante sencillo, ¿ya? Y también hay muchos aprendices que lo tocan, porque técnicamente es un poco más abordable que otros. Tiene un carácter melancólico igual que el otro, pero esta vez en un ambiente más oscuro. Obviamente, bueno, está en una tonalidad menor para empezar. Y tiene un bajo que es como un ostinato, ¿ya? A medida que la pieza avanza, eso sí, se va tornando cada vez más agitada. Tiene una sección intermedia que es agitada y luego este carácter se conserva durante, digamos así, la reexposición o cuando reaparece el tema. Y eso sí, el cierre inesperadamente se torna súper luminoso. Es como una pequeña tormenta, por así decirlo, o una cosa oscura que termina de una manera tranquila y con mucha luz.
Y luego tenemos el Opus 55 número 2, ya que está en el mismo set que el anterior, pero es muy distinto. Este, eso sí, no tiene la estructura ABA, que es más característica del nocturno, sino que tiene una libertad estructural total. ¿Ya? En realidad, no es fácil identificar una sección intermedia. Más bien las melodías van fluyendo y se van ornamentando con un constante bajo de arpegios en legato. Es un trozo bastante cálido y tiene momentos muy extrovertidos. Y tiene largos trinos también. Este creo yo que es uno de los más difíciles tal vez de tocar de los nocturnos. Eso sería por mi parte. No sé, Leonard, ¿qué quisieras agregar al respecto? Respecto a Chopin, bueno, y esto va un poco de la mano con el resto del programa que se compone de unas piezas de Rachmaninoff. Dado que en la mayoría de los conciertos que hemos transmitido yo he tocado música moderna, música de compositores como Béla Bartók, Maurice Ravel, Kodály, tengo por ahí también una obra de Liszt, que a pesar de ser romántico, la obra que escogí es bastante progresista, por decirlo de alguna manera. Quise hacer algo distinto, como para contrastar un poco el programa con el resto de las cosas que he grabado. Esa es la idea de fondo de por qué elegí este programa. No tengo mucho más que agregar de Chopin, porque en realidad es un compositor muy celebrado, sobre todo acá en Chile, creo yo, y muy conocido. Y toco obras que también son bastante conocidas. En el nocturno Opus 9 número 2 agregué algunas cositas por ahí que son de una edición un poco más reciente de la obra de Chopin, que es la famosa edición de Jean Equier. Y en ella hay algunas anotaciones que son tomadas casi por dictado de alumnos de Chopin, en el cual muestran algunas variantes, algunas formas nuevas de ornamentación que él hacía en concierto o le sugería a algún alumno, porque la verdad es que la música de Chopin, aunque no en el caso de las sonatas o las cosas donde son más estructuradas, en el caso de los nocturnos principalmente, se puede decir que él hacía harta improvisación y habían hartos cambios también. La forma en que Chopin compone la música nos da la posibilidad de que algunas cosas pueden ser distintas, que si en vez de hacer un crescendo que él escribió, se puede hacer un diminuendo. Digamos, hay una cierta flexibilidad. Y yo creo que eso es parte también intrínseca del estilo y de la música de Chopin, ¿no? Que uno pueda jugar con la armonía, que pueda jugar con las transiciones, dado que son formas simples, ¿no? Las cosas se repiten. Y eso también es una forma de enseñanza, de escuela, de que generalmente uno no puede tocar la misma cosa dos veces igual, ¿no? Siempre tiene que haber una especie de intención distinta. Y en el caso de su música, y sobre todo los nocturnos, está súper bien ilustrado. Dicho esto, la verdad es que los Opus 55 yo los hago bastante siguiendo la partitura. Pero en el caso del Opus 9, número 2, que es uno de los más famosos, que toda la gente ha escuchado millones de veces por grandes pianistas de la historia, como Claudio Rao, Rubinstein, Barenboim, yo quise tomar algunas cosas de esta edición para darle un poco más de variedad al nocturno. Pero creo que el punto clave es que uno pueda un poco también tener una cierta libertad, ¿no? Adherirse a las notas, adherirse a la estructura, al ritmo, a la armonía, a la dirección de la frase, pero con una cierta espontaneidad, creo yo. Eso es muy importante en la música de Chopin. Y bueno, en un ámbito general, el programa lo elegí un poco para que sea un goce, ¿no? Algo un poco más sensual para escuchar. Cuando uno escucha música de Beethoven, es una escucha mucho más creativa, más participativa. Se exponen muchos elementos de material con los cuales él construye las sonatas y variaciones y otras obras.
Este programa contiene formas más simples, con melodías un poco más disfrutables para los auditores, un poco más... invita a una audición mucho más relajada, creo yo. Música hermosa, y muestra todo el potencial del piano para ser un instrumento que imita el canto, y bueno, esa fue un poco mi idea haciendo este programa, que es bastante distinto a los que hice anteriormente. Eso puedo decir en general. Oye, Danor, yo tuve la oportunidad de conocer al profesor Equier y es bien impresionante el trabajo que él hizo de investigación de toda la obra de Chopin, que se demoró 50 años en hacer. Esta edición que tenemos ahora, que se editó, si no me equivoco, el 2010 para el bicentenario de Chopin, el profesor Equier la comenzó 50 años antes, porque además él fue un profesor muy, muy prestigioso y muy longevo. Yo lo alcancé a ver cuando tenía 102 años, que murió poco después. Vaya. Y justamente asistí a un par de conferencias que hizo, donde hablaba de cosas muy interesantes, de descubrimientos que había hecho. Por ejemplo, esa mazurca del Opus 17, la última, que es conocida en Polonia como el pequeño judío. Él descubrió, no sé si será así, pero él descubrió que una del Opus 7 era la verdadera que tenía ese nombre. Y ambas mazurcas son muy similares en ambiente. Entonces, en ese contexto él había considerado que parece que la verdadera Pequeño Judío era la otra. Entonces, y mucho detalle, y por eso es muy interesante lo que tú hiciste ahí con esta, digamos, esta versión un poco adornada distintamente del nocturno, y en la edición del profesor Equier, efectivamente hay mucha cosa nueva, digamos, en distintas piezas. Por ejemplo, es esto en la segunda sonata que sugiere repetir en la repetición completo, digamos, no solamente, claro, por ejemplo, que es una cosa que uno no está acostumbrado, digamos, y tiene toda una explicación, digamos, no es porque se le ocurrió o se le olvidó poner la doble barra en otra parte. Así que muy interesante lo que pasa en el mundo actual con los estudios de las obras, digamos. En el caso de Beethoven, por ejemplo, mucho antes, por supuesto, la edición Arrau, que también de las sonatas de Beethoven tiene una cantidad enorme también yo diría que en el caso de Arrau más bien de pianística, ¿no? De cómo abordar ciertos elementos, más que de poner o sacar notas, digamos. Pero es muy interesante esto. No sé, Javier, si quieres comentar un poquito de la parte de Rachmaninoff. Claro. Bueno, Rachmaninoff es muy posterior a Chopin. Chopin murió en 1849 y Rachmaninoff nació en 1873. Entonces es un compositor enmarcado en el periodo llamado post-romántico. En pleno siglo XX él continuó explorando los límites de la música tonal. Entonces sus obras se volvieron excepcionalmente famosas, no solo en un ámbito académico, donde resultaron también bastante controversiales, sino que alcanzaron también una popularidad considerable entre las masas. Incluso su segundo concierto para piano, por ejemplo, se puede oír en muchísimas películas y producciones televisivas. Son más de 200 en las que aparece. Yo ahora he estado haciendo un ciclo de cine de películas antiguas y he escuchado ese concierto por lo menos 3-4 veces en distintas películas. O sea, fue un momento en el que Rachmaninoff triunfó en dos polos que solían ser opuestos. Eso es bastante destacable. Pero claro, hubo muchas personas... Sin ir más lejos, Javier, en la película Rapsodia, que la toca Claudia Rau, ¿no? Claro. El de Rachmaninoff, con Elizabeth Taylor. Sí. Hubo varias personas también, obviamente, que encontraban que el estilo de Rachmaninoff era un poco empalagoso, que tenía mucho relleno, que era demasiado efectista, en fin. Pero con todo, fue un compositor muy célebre. Él venía de una familia bastante aristocrática, en la que había muchos músicos, y comenzó su formación musical a los 4 años,
Su papá no era muy bueno administrando el dinero que tenían, que era bastante, tenían muchas propiedades, y estuvo al borde de perderlo todo. Entonces la familia se mudó a un departamento en San Petersburgo, y ahí él comenzó su educación más formal. Años después continuó en Moscú. Tuvo una adolescencia bastante dura por problemas económicos, su hermana mayor se enfermó y después se murió cuando tenía 18 años, entonces no lo pasó muy bien en este periodo. Luego, en 1892, terminó su primer concierto para piano y se graduó en el Conservatorio de Moscú, donde además le dieron la medalla de oro. Pero poco tiempo después, unos 5 años después más o menos, experimentó un trauma bastante terrible, y es que su primera sinfonía fracasó. Y las sinfonías siempre son como un momento en el que los compositores se consagran, todos las están esperando. Hay bastantes mitos, por ejemplo, se dice que Glazunov, que estuvo a cargo del estreno de la pieza, la detestaba y que fue borracho a conducirla, entre otras varias historias. Pero la verdad es que parece que no fue que no le gustara a la gente, sino que salió mal la sinfonía. Luego, en 1899, el compositor se sometió a un tratamiento de hipnoterapia. Lo convencieron porque estuvo deprimido mucho tiempo, sin escribir, sin nada, y con esto se dice que logró sobreponerse. Y ahí estrenó el segundo concierto para piano y la segunda sinfonía, y ahí ya tuvo un éxito abrumador. Como pianista, era muy virtuoso, su toque tenía una precisión milimétrica, según cuentan, aunque hay bastantes grabaciones de él, de buena calidad, en la que es posible escuchar cómo tocaba. Sus manos eran mucho más grandes de lo común, y además de su talento como intérprete, sus composiciones eran bastante melodiosas, expresivas y también pirotécnicas, y por esto se ganó una enorme popularidad no solo en Europa, sino sobre todo en Estados Unidos, ya el lugar al que se exilió después de la Revolución Rusa. Murió en 1943 en Beverly Hills, ya estaba convertido en un ciudadano americano en aquel entonces, solo que desde que abandonó Rusia, su producción disminuyó de manera considerable, ya que en Estados Unidos se dedicó principalmente a ofrecer conciertos y a grabar también. Los 6 momentos musicales los escribió en 1896, son relativamente tempranos, y fueron compuestos a raíz de un apuro económico. Parece que lo habían asaltado y estaba súper urgido y los escribió muy rápido. El ciclo es bastante intenso y difícil, y toma su nombre de otro set similar que fue compuesto por Franz Schubert muchos años antes. Está estructurado de tal manera que si se toca de forma completa y en orden, resulta muy efectivo, ¿ya? Hoy escuchamos las piezas 2, 3 y 4. La segunda pieza, así como la cuarta, son en realidad como un estudio, el género de estudio, ¿ya? Y se dividen en una estructura bastante tradicional, tripartita, igual que los nocturnos que dije antes, A, B, A, en la cual la sección intermedia suele ser contrastante. En el caso de la pieza número 2, la sección intermedia tiene bastantes cambios dinámicos y contrastes. En toda esta pieza la mano izquierda es especialmente agitada y extenuante, y la derecha, mientras hace la melodía, al mismo tiempo también hace motivos rítmicos que son iguales a los del acompañamiento. Disculpa, Javier, ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Ahí hay un pequeño error, son los momentos 3, 4 y 5, no 2, 3 y 4. Ah, disculpa, ya. Entonces, pasémonos al tercer momento. Sí. Este movimiento tiene un carácter bastante especial porque combina lirismo y melancolía, tiene con también algo de marcha fúnebre. Entonces tiene algo de canción rusa y al mismo tiempo como marcha fúnebre, especialmente desde que comienzan los staccatos en la mano izquierda. Contrasta bastante con el cuarto trozo, que es un estudio, ¿ya? Con estructura tripartita ABA y con un acompañamiento especialmente difícil, que además la mano derecha va apoyando en un momento, aparte de hacer su melodía, y tiene movimientos de manos que tienen que ser muy veloces, saltos, y tiene un clímax especialmente virtuoso y potente, ¿ya? Te dejo de nuevo a ti con la palabra para que nos comentes además sobre el movimiento musical número 5. El 5 es el más simple en realidad y el más fácil. Es una especie de barcarola con un pedal que nunca cambia, de re bemol en el bajo. Y es bastante interesante porque a pesar de ser una hora relativamente corta, de unos 3 minutos, 4 minutos, esa nota en el bajo nunca cambia, y a pesar de que la armonía arriba se transforma y modula, siempre conserva este pedal en la obra completa.
y eso lo hace bastante interesante y le da un carácter muy apacible. Es interesante ver cómo Rachmaninoff ocupa las terceras, los intervalos de tercera en todas estas obras. Si uno ve las melodías de cada uno de los momentos que toco, por ejemplo, el tercero, está compuesto por puras terceras, que son dos notas que se tocan, digamos, a esta distancia de tercera, ¿no? Y luego en el cuarto también existe esta melodía, en terceras. Y así en el quinto también la mayoría de la pieza está escrita también con este dúo de voces que cantan en intervalos de terceras. Etcétera, etcétera. Cuando uno toca Rachmaninoff se da cuenta que está escrito para otro tipo de manos. Eso siempre me ha pasado y no es solamente un cliché, sino que es realmente verdadero que uno cuando aborda su música y su pianismo se siente como que el piano es más grande de repente o que las manos son más chicas porque requieren muchas posiciones que son incómodas y algunas de hecho hasta inalcanzables. Hay muchos pianistas que no tocan Rachmaninoff simplemente porque físicamente es muy difícil para ellos y no quieren estar peleando contra, contra su anatomía, ¿no? Y bueno, uno puede ver que Rachmaninoff sabía muy bien cómo hacer sonar el piano. Yo creo que es para mí la culminación de la escritura pianística en cuanto a hacer brillar el piano en todo su esplendor. Si uno escucha las grandes obras, el tercer concierto, la sonata, las variaciones sobre un tema de Chopin, digamos, por explorar en cuanto a sonoridad y posibilidades pianísticas queda muy poco después de estas obras. Y tenemos también la fortuna de contar con sus grabaciones, que son muchas y bastante buenas en calidad. Y podemos ver que era un verdadero titán del piano. Tocaba sus mismas obras de forma increíble. Y es un buen referente para comparar lo que el compositor escribe con lo que él quiere en cuanto a resultado. Eso es un lujo que no nos podemos dar, por ejemplo, con Chopin, con Liszt, Mozart, Beethoven. Y entonces, de esa manera, creo que somos muy afortunados de que varios de los célebres compositores pudieron grabar sus obras, como fueron Bela Bartók, Sergei Rachmaninoff. Creo que hay también, creo que hay de Scriabin también, de Debussy, hay varias grabaciones de Maurice Ravel también. Y uno se puede hacer una muy buena idea de lo que ellos tenían en mente. Y a pesar de que la obra de Rachmaninoff es muy difícil y un poco abrumadora, uno se da cuenta que cuando él toca, todo suena muy transparente, muy claro, y entonces eso a uno lo entusiasma, lo desafía a poder lograr ese resultado, porque no son cosas que uno diga que, bueno, simplemente son imposibles, sino que bueno, él lo logró y varios pianistas lo han logrado, entonces, si uno tiene la dedicación, finalmente creo que las obras pueden resultar bastante bien, y están muy bien escritas, son realmente música hecha para el piano. Será para unas manos grandes, pero al fin y al cabo están escritos para las posibilidades pianísticas de alguien que ha estudiado y ha hecho una carrera toda su vida. Eso es lo que puedo decir de Rachmaninoff. Danor, un detallito, estas piezas son como decía Javier, de 1898,
de Opus 16 y están bastante cerca del segundo concierto de Rachmaninoff. Y tú que tocaste el ciclo entero de estas momentos musicales, yo recuerdo que habértelo visto en algunos programas años atrás, yo alguna vez cuando las estudié me daba la sensación, a lo mejor es una sensación totalmente, que por ejemplo el primer momento musical, en toda esa parte cadencial tenía algo del segundo concierto de Rachmaninoff después, digamos, en toda esta parte, cuando tiene esta cosa tan, tanto en el primero como en el segundo movimiento, esta cosa muy, muy, muy ágil, como que yo tenía la sensación al estar relativamente cerca en el tiempo, algo de eso después pasó en el concierto. No sé qué piensas tú si podría ser. No, no particularmente, no en esta obra. Yo podría hacer conexiones y ver muchas similitudes entre los conciertos, sobre todo entre el segundo y el tercero. Hay muchas cosas bastante similares, incluso en la estructura y digamos, las secciones, en cómo están los movimientos repartidos. Pero en el caso de estas obras yo las encuentro bastante distintas. Puede ser que, bueno, el sonido de Rachmaninoff siempre está presente con Pero estos especialmente acordes en el muy primer bien. momento musical, yo diría, en esa parte decadencial del medio, quizás. Sí, No sé. honestamente no estoy muy de acuerdo. En este mismo momento no puedo hacer ninguna comparación que me arroje alguna similitud o algo así. No, las encuentro bastante distintas. Para mí, los momentos musicales son mucho más juveniles y la escritura es un poco más simple que en el concierto desde el 2 para adelante. No sabría cómo explicarlo, pero, por ejemplo, si uno ve el momento musical número 6, es una escritura muy densa, completamente, no sé cuál es la palabra, es como sin piedad. No da ninguna tregua, no hay ningún truco para producir el mismo efecto en forma más económica, sino que está todo escrito y, y es bastante chocante. El segundo concierto me parece un poco más pianístico, y creo que también la escritura es un poco también más rica y más interesante que en los momentos musicales. La verdad es que a mí me parece que son un poco más juveniles. Tienen un encanto de por sí, pero me suenan bastante distintos al concierto en general. Tenía que escucharlos otra vez para ver si puedo encontrar alguna similitud como dices tú. No, a mí yo tenía una sensación así, especialmente con algunos pasajes, digamos, pero en general, lo otro que de repente se comenta es que la calidad, que un poco nos pasa con Liszt también, en Rachmaninoff, al ser un tan gran pianista, a veces las partituras que son muy difíciles de leer, dejando fuera algunas obras que son realmente ya que hay que tener una pianística de otro nivel, pero resultan ser de alguna manera, luego de aprenderlas, digamos, de solucionar los problemas, produce mucho placer, digamos. ¿Ah? Sí, Produce mucho placer tocarlos y en realidad como que resultan, digamos, como que quedan en la mano, algo que pasa un poco con Liszt también, ¿no? Que se ven muy espectaculares, pero no estás en la cornisa constantemente, digamos, como sí sucede en otros compositores de repente, ¿no? sí, es verdad eso. Es verdad. Es verdad, pero claro, están como que quedan mucho más para manos más grandes. Es que se nota demasiado eso. En Liszt hay muchos acordes a los cuales uno salta de repente, pero salta a octavas o salta a Claro. posiciones que son realmente poner la mano Ah, y abrirla claro, un poco y ya está. Pero en Rachmaninoff uno hace lo mismo, pero con la mano así. claro. Así que eso lo hace mucho más difícil. Claro que
se estudia, digamos, al final una cosa siempre como un poco coreográfica que puede resultar, pero yo no lo comparo, o sea, lo comparo con Liz, pero me parece que Liz es mucho, mucho, mucho más pianístico y mucho más cómodo de tocar. Claro. Bueno, Danor, una vez más, felicitaciones por tu concierto. Muchas gracias, Javier, por estas notas al programa. Y bueno, Gracias. esperamos que el público haya disfrutado de este lindo recital. Y bueno, nos encontramos en las próximas transmisiones. Que estén muy bien. Y bueno, y a todo el público, recordarles una vez más que todos los videos, todas las transmisiones van quedando en la lista de reproducción del canal de YouTube de Glaciar Digital. Por lo tanto, se le pueden repetir estas lindas interpretaciones cuantas veces quieran. Un abrazo, Danor, un abrazo, Javier, y Gracias. nos encontramos en las próximas. Que estén muy bien. Adiós. Adiós.